Bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Jeremías y vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículo 9. Y vamos a ver qué dice: y extendió Jehová mi mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios sopla, Dios inspira su palabra en la boca de Jeremías. Hay un salmo muy bonito a propósito de esto, el Salmo 19. Nos habla de la creación como revelación de Dios. Pero más adelante nos habla de la palabra de Dios, de la ley de Dios, del testimonio de Jehová. Nos habla como un tipo de revelación especial de Dios. La palabra es una revelación especial de Dios. Por medio de la palabra, de la escritura, de la Biblia, podemos conocer a Dios. Si no tuviéramos la Biblia, no entenderíamos, no conoceríamos quién es Dios y cómo es Dios. Pero por medio de su palabra, Él se ha revelado a nosotros. Entonces Dios inspira en Jeremías, en la boca de Jeremías, la palabra, su palabra. Hay personas que intentan conocer a Dios de otras maneras, pero es imposible tener esa revelación especial, esa relación especial con Dios, si no es solamente por medio de su palabra, por el conocimiento que tenemos en su palabra, que nos muestra la voluntad de Dios, que nos muestra el camino correcto en el cual debemos andar. Por lo tanto, es una palabra que es vital, tiene un efecto y una importancia de vida en nuestra vida. Vamos a ver lo que es esto, la palabra vital, y vamos a ver el poder de la palabra primero. Dice que extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice Jeremías, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías iba a ser un mensajero de Dios nada más. Jeremías lo que iba a llevar no era su propia palabra, su propio entendimiento, sino la palabra de Dios. Por medio de la Biblia nos damos cuenta que la escritura, que la palabra de Dios, lo que dice de sí misma, esa palabra es inseparable de Dios. El pretender o el intentar pensar que Dios cambia de parecer sería como querer decir que Dios pierde su convicción, que Dios pierde su deidad. Por lo tanto, Dios no hace eso. Dios no pierde su convicción. Dios no cambia de opinión. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, la palabra de Dios es eterna. Es desde que existe Dios, que es toda la eternidad, hasta el tiempo que va a existir Dios, que es toda la eternidad. La palabra es inmutable, es invariable, no cambia. Esta palabra tiene un origen divino. Vamos a ver ahora lo que se refiere a la palabra de Dios escrita como nosotros la tenemos. Tiene un origen divino, lo vemos en 2 Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero vamos a enfocarnos en lo que dice al principio, que toda escritura, todo lo que viene en la Biblia es inspirado por Dios. No es solamente una parte de la Biblia inspirada por Dios, sino que toda la escritura es inspirada por Dios. Si yo tengo celo por la palabra de Dios, supongo que Jeremías tenía ese celo por la palabra que Dios puso en su boca. Si yo tengo celo por la palabra de Dios, mi celo va a ser por toda la escritura, no por una parte solamente. No es un buffet donde yo puedo escoger lo que quiero comer. Es toda la palabra inspirada por Dios. No debo tener mayor celo, sobre todo, por una filosofía humana, por mis propios argumentos, por mi propio entendimiento, como ocurre actualmente incluso en las iglesias cristianas. Se promueven filosofías humanas por encima de la escritura, y eso es incorrecto. El origen divino de la palabra de Dios, dice Dios: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es decir, no son palabras de Jeremías, son palabras de Dios. De una manera especial, Dios pone las palabras en la boca de Jeremías y provoca
un celo en la vida de Jeremías por el ministerio que Dios le ha dado. Si quisiéramos entender más profundamente la palabra de Dios, vamos a ver el Salmo 19, en el verso 4, dice que es oída la voz de Dios por todo el mundo. Y hasta el extremo de la tierra, recorre la tierra hasta el extremo. La palabra que se usa para decir voz es exactamente lo que se dice un cordón o una línea, como cuando jugábamos de niños con un vaso desechable de un lado, un vaso desechable del otro, y un hilo que recorría de un lado a otro que llevaba nuestra voz. Es un cordón que trae la voz de Dios. La palabra de Dios viene directamente del cielo. La palabra de Dios está por encima también de las naciones, trasciende a las naciones. Después de que Dios toca con su mano, dice la Biblia, la boca, pone las palabras en la boca de Jeremías, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Dice en el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jeremías estaba encima de las naciones y de los reinos? Quiere decir que Jeremías, como portador de la palabra de Dios, la palabra que él proclamaba estaba encima de las leyes de las naciones y de los reinos, del entendimiento de los reyes, del entendimiento de los legisladores, de cualquier cosa, por encima está la palabra de Dios. O sea que todo creyente debe ser gobernado por la palabra de Dios, incluso por encima de la constitución de su propio país. Eso implica que cuando hay algo en nuestro país que es contrario, en su constitución, que es contrario a la palabra de Dios, nosotros debemos estar en oposición. No a los gobernantes, no a los legisladores, no, sino a las leyes que van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios produce un fruto en nosotros, lo vemos en Gálatas 5:22. Sabemos que es el fruto del Espíritu, pero ¿por medio de qué viene ese fruto? ¿Cómo sabríamos que este es el fruto del Espíritu sin la palabra de Dios? La palabra de Dios, el ser gobernados por la palabra de Dios, cultiva en nosotros el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y luego dice, contra tales cosas no hay. Cuando un hombre es gobernado por la palabra de Dios, no hay un gobierno, no hay un país que le desagrade tener esa clase de hombres. Entonces, no hay una ley que pueda justificar la falta a la palabra de Dios, o no hay una ley que sea justa y que vaya en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra está por encima de las naciones. Juan y Pedro en Hechos 4, después de que los miembros del concilio, los sacerdotes, los fariseos, los fariseos les piden que dejen de predicar en el nombre de Jesús. Les dicen, Hechos 4:19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad, si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. La palabra de Dios trasciende naciones. Tenemos que obedecer la palabra de Dios por encima de obedecer a quien sea. Entonces, las constituciones de los países son reglas para una convivencia en armonía. Bueno, pues la mayoría están basadas en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trasciende esas constituciones, es superior a esas constituciones. Entonces, cuando hay una ley que abiertamente atenta contra el carácter cristiano, debe ser prioridad para nosotros obedecer la Escritura. Pero la palabra de Dios, aparte de ser de origen divino, aparte de trascender naciones, la palabra de Dios también conmueve al mundo. Dice en el versículo 10, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, y le da el propósito por el cual está, dice, para arrancar y para destruir,
para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Estoy en Jeremías 1:10. Entonces vemos que esa palabra conmueve al mundo. No es Jeremías, no son los caprichos de Jeremías los que van a llevar a cabo todo esto de arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar o plantar. No es el capricho de Jeremías, no es la propia convicción de Jeremías, no son los pensamientos humanos de Jeremías, sino la palabra que implantó Dios en su boca. Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12 acerca de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser humano, discierne lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios provoca un cambio desde adentro de la persona. No es un cambio exterior, sino que conmueve a cada persona. Mismo Salmo 19, vamos a ver del versículo 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tiene el poder de convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tiene el poder de hacer sabio al ignorante. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Alegran el corazón, ese es el efecto que tiene. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Abre nuestro entendimiento, nos hace ver las cosas tal como son. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahí está la palabra, ahí está el temor de Jehová en las personas. Cuando lo conocemos por medio de su palabra, permanece para siempre. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. La palabra de Dios nos amonesta acerca del pecado y dice, en guardar los mandamientos de Dios. Dice, hay grande galardón. Muchas veces se confunde eso de mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y se piensa que nosotros tenemos el poder de hacer esas cosas aparte de la palabra de Dios o por encima de la palabra de Dios, y no es así. La palabra de Dios conmueve nuestra vida, transforma nuestra vida, y cuando nosotros somos transformados por la palabra de Dios, es entonces que podemos transformar al mundo. No se trata de cambiar gobiernos, no se trata de protestas, no se trata de convencer a alguien, no se trata de ganar la partida, de que nuestros argumentos salgan adelante, sino que se trata de que nuestras vidas transformadas provocan un cambio en la sociedad. No es el hecho de que yo diga declaro, decreto, no es eso. Muchas personas, y he escuchado a personas usando una Biblia en su brazo y diciendo, declaro días difíciles para los que se oponen a mí. Eso es totalmente absurdo y es falso. Y no debe causar ningún temor. ¿Por qué? Porque no es el deseo humano, lo que tiene el poder de derribar, de cambiar. No es el deseo humano lo que tiene el poder de arrancar, de destruir, de arruinar, de edificar, de plantar, no, sino la palabra de Dios. Nosotros arbitrariamente no vamos a ejercer el poder otorgado por Dios. Humanamente es muy tentador y se ejerce continuamente. Sin embargo, el celo debe estar en guardar y proclamar la palabra de Dios. Nada que nosotros digamos de nosotros mismos, nada que nosotros hagamos por nosotros mismos va a tener el poder transformador, instructor, satisfactor que solo tiene la palabra de Dios, que es capaz de conmover al mundo, de transformar al mundo, de cambiar las situaciones, pero desde el interior de las personas. Quiero dejar algunas preguntas ya para finalizar. ¿Qué es lo que está gobernando tu vida? ¿Es acaso la palabra de Dios? ¿Son tus sueños?
¿Son tus deseos humanos o es lo que dice la palabra de Dios? ¿En dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu deleite? ¿En la palabra de Dios o en las cosas que consigues? ¿Dónde está basada nuestra relación con Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Le estamos dando la debida importancia a la palabra o consideramos superiores aún nuestras experiencias? Debemos vivir en la palabra, debemos amar la palabra y debemos darle prioridad a la palabra. Que Dios los bendiga.